Dani. Muy buenas noches a todos. Gracias, profesora Norca, y al posgrado en Ciencias Contables por hacer esta invitación a esta charla tan importante y a este conversatorio que vamos a tener con todos los participantes. Y como decías tú, con toda la certeza del caso, es un tema que quizás no es tan divulgado en el público general de los contadores públicos, pero todos deberíamos, si no somos especialistas en el área, deberíamos tener por lo menos la curiosidad y la formación al respecto, porque cuando vayamos profundizando en este conversatorio vamos a ver que posiblemente o potencialmente todos tengamos en algún punto de nuestra carrera profesional estar cerca de algún sujeto obligado. Y si tenemos la oportunidad de trabajar con ese tipo de clientes, pues tenemos que tener las consideraciones necesarias del caso y no tomarlo como algo de temer, sino saber que tenemos que actuar con doble responsabilidad, con doble formación y con mayor diligencia en nuestro trabajo como contadores públicos, lo cual pues aplaudo la iniciativa del posgrado en traer este tipo de formaciones y yo creo que esta es la punta de lanza de este tema por parte del posgrado. Bienvenido a todos los participantes que están en este momento viéndonos por Zoom. Rápidamente saludo a los primeros que están por aquí: Edgar, Estefanía, Feli, Freddy, Frelian, Gloria, Gracie, Jairo, Jesús, Joan, compañero Joan del posgrado, Johnny, Jorge Melián, doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Leiner, Lenín, Luigi, Luimar, Oscar, la profe Rosaura, muy buenas tardes, muy buenas noches. Silena, Tibisay, Víctor, Wilvin, Jolin, Gracie. Buenas noches a todos, bienvenidos. Entonces vamos a comenzar esta actividad. Y vamos a comenzar con un caso que es ficticio, pero pudiéramos, todos nosotros vemos reflejado. En este caso vamos a hablar del favor que se convirtió en un delito. Pedro, pero Pedro pudiéramos ser cualquiera de nosotros. Contador público independiente en el ejercicio de nuestra profesión. Tras años de esfuerzo, ha construido una sólida cartera de cliente. Un día, un cliente de toda la vida, un cliente que lo ha acompañado desde el principio y cual los tenemos absoluta confianza, nos pide algo inusual. Por favor, vamos a abrir una nueva comercializadora, vamos a constituir un nuevo negocio, pero estamos en trámite de registro y aún no tengo la cuenta bancaria activa. Mientras tanto, y en el interín de que la cuenta bancaria es aperturada para dar inicio a estas operaciones, pudieras tú recibir en tu cuenta profesional un dinero para que unos inversionistas pueda depositarnos y de esa manera pues dar inicio al pago de proveedores. Eso no te cuesta nada y me ayudarías muchísimo. Pues nosotros, en este caso nosotros, Pedro, pues confiado en nuestro cliente que ya tiene años trabajando con nosotros y en el cual tenemos absoluta confianza y nunca nos ha traído problemas, pues vamos a administrar momentáneamente esos fondos para darle operatividad al negocio y colaborarnos ambos. Entonces, hago este trabajo y acepto hacer esta gestión de recursos y no pido soporte de este dinero, ni sé quiénes son mis inversionistas, ni conozco el trasfondo de este negocio. Y semanas después, autoridades tocan nuestra puerta. Resulta que este dinero provenía de una red de extorsión y se utilizaron estas cuentas y estos fondos y esta cuenta al cual yo estuve gestionando como puente para estratificar y borrar el rastro de fondos ilícitos. Pudiera parecer un escenario bastante inverosímil, pero no. ¿Cuántos de nosotros o cuántos contadores públicos tenemos acceso a las cuentas de nuestros clientes y sencillamente emitimos pagos? Para facilitar, yo conozco contadores públicos que incluso pagan nóminas, se meten en las cuentas directamente de los clientes y ejecutan los pagos de la nómina. Y son cuestiones que nosotros estamos expuestos. Planteando este escenario, pues el contador público, nosotros, contadores públicos y profesionales, en este caso de contadores públicos, pues tenemos una función de interés público, damos fe pública de todo lo que suscribimos. Somos una de las pocas profesiones que nuestra rúbrica da fe pública y por lo tanto
siempre nos identificamos, somos identificados como tenedores de libros, pero nuestra capacidad y nuestra experticia va muchísimo más allá de la teneduría de libros, que no es una labor del contador público. Nuestra labor es certificar que la información financiera sea la que es, y nosotros damos fe de esto, de que expresa razonablemente la situación financiera. Y esto le da garantía al sistema financiero nacional en su conjunto y soporte al conjunto de empresas que forman el marco venezolano. Por lo tanto, en la lucha contra la legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, nosotros como profesionales somos un eslabón crítico en la detección temprana de estos riesgos a los que pudiéramos estar eventualmente expuestos. Por lo tanto, vamos a arrancar de lo macro, de lo internacional, y vamos a ir cayendo en lo local, en lo regional, en lo venezolano. Vamos a explicar elementos fundamentales y vamos a colocar algunos ejemplos y vamos a colocar un poco de contexto. Pero partiendo de lo general, tenemos que conocer lo que es el Grupo de Acción Financiera, lo que es el GAFI. Probablemente nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos escuchado lo que es el GAFI. Y yo creo que a partir del último semestre del año pasado y con este nuevo año, ya nombres como GAFI, como OFAC, como esos entes internacionales, cada día se están colocando más de moda y lo estamos escuchando con más frecuencia en nuestro día a día. Eso nos obliga a estar absolutamente informados. En este caso, el GAFI es el organismo intergubernamental internacional que establece los estándares mundiales para combatir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, que por lo tanto es el parámetro internacional o el grupo internacional que establece las famosas 40 recomendaciones. Estas recomendaciones no son leyes, son estándares internacionales mínimos que este grupo internacional propone para que todas las legislaciones nacionales del resto de los países las incorporen o las adopten en su propia legislación, de acuerdo a cómo sea la forma que maneje el derecho internacional público cada legislación. Algunos las adoptan, otros las ajustan, de cómo lo maneje cada jurisdicción. Ya vamos a hablar cómo eso aplica en Venezuela. De esas 40 recomendaciones, la 23 identifica específicamente a los contadores, abogados, administradores, ese tipo de profesiones, pero lo nombra de manera taxativa como sujetos obligados a estar en el ámbito de y conocimiento de las medidas necesarias para combatir este tipo de delitos. Y adicionalmente, este grupo de acción financiera emite las famosas listas de países que todos en algún punto lo hemos escuchado. Y yo creo que estos últimos meses lo hemos escuchado con más frecuencia. Las famosas listas negras, las listas grises de jurisdicciones que son clasificadas en relación a la reputación y a la facilidad o potencialidad que pudiera tener en facilitar los mecanismos que permitan la legitimación de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Pero si el GAFI es el organismo global internacional, hay distintas subdivisiones relacionadas a entornos jurisdiccionales más pequeños, o sea, órganos regionales. Venezuela forma parte del GAFIC, que es la región del Caribe. Entonces, si el GAFIC global está todos los estándares internacionales y promulga estas listas y promueve estas recomendaciones, el GAFIC es la adaptación y la implementación de estos estándares de la GAFI a nuestra realidad caribeña. El GAFI fue creado en el 89 por el Grupo de los Siete y el año posterior, en 1990, fue creado con otro nombre y hoy se conoce como GAFI. La sede del GAFI es Francia y nosotros, los países del Caribe, más algunos observadores, somos partes del GAFIC.
Por lo tanto, este GAFIC, o sea, este regional, este Caribe, su función clave es evaluar el desempeño de nosotros, que formamos parte de estas jurisdicciones, y reportar sus conclusiones al GAFI. ¿Sí? Esta recomendación 23 de las 40 recomendaciones dispone lo siguiente. Los requisitos plasmados en estas recomendaciones de las 18 a la 21 se aplica a todas aquellas actividades profesionales no financieras designados como sujeto y que nombra en el literal A. Debe exigirse a los abogados, notarios, profesionales jurídicos independientes y contadores que reporten sus operaciones sospechosas en nombre del cliente o por un cliente. Y esto se aplica en Venezuela. Venezuela todo tiene ya construido el andamiaje legal que permita que estos sujetos obligados reporten a la ente encargado para recibir estas denuncias para que hagan las investigaciones correspondientes y luego más adelante vamos a explicar eso. Por lo tanto, Venezuela se acoge al GAFI en sus 40 recomendaciones, luego vamos a hablar más adelante, y ya la número 23 nos exige y nos designa a los contadores públicos independientes como un sujeto obligado del cumplimiento de estas obligaciones. Vale, la Constitución, nuestra Carta Magna, nuestro principal fuente de derechos y obligaciones como venezolanos y el Estado como conjunto. Y nos dispone el artículo 112 que todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia. Tenemos la libertad de ejercer la profesión y de ejercer toda la rubro y dedicarnos a la actividad económica que tengamos y que sea de nuestra preferencia sin ningún tipo de limitación, a excepción de las que están establecidas en esta misma Constitución y las que estén dispuestas en el resto de las leyes. Y luego vamos a hablar de las leyes más sectoriales que establecen esta situación. Por lo tanto, podemos dedicarnos a cualquier actividad lícita, pero ya sabemos que por constitución vamos a tener una regulación de algunas actividades que no son de lícito comercio, por lo tanto están prohibidas y no podemos dedicarnos a esas actividades. Ahora de manera específica, y todo va a girar en relación a la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo. Esta ley busca prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo. Por lo tanto, establece en sus primeros artículos las definiciones básicas por las cuales nosotros tenemos que regirnos. Y establece que definiciones clave. Delincuencia organizada es la acción u omisión de tres o más personas asociadas para cometer delitos. O sea, son un grupo de personas que se unen de manera consciente y voluntaria. O sea, que hay una intención de cometer un delito o estar asociados a actividades ilícitas. Por otro lado, la legitimación de capital es el proceso de ocultar el origen ilícito de fondos para darle apariencia de legalidad, o sea, tomar fondos que fueron originados de actividades legítimas, ilegítimas, y utilizar eso y manejarlos de una manera tal que posteriormente pasen al mercado regular, al mercado ilícito y poder utilizarlo de manera legal. Luego vamos a explicar con más detalle. El artículo 9, así como vimos que la recomendación número 23 señalaba a nosotros como contadores públicos junto con otro grupo de profesionales sujetos obligados, esa traducción de ese artículo o recomendación número 23, Venezuela la acogió y la adoptó en términos muy similares en esta norma y lo expresa en su artículo 9 y desarrolla en todos sus numerales la gran abanico de sujetos obligados que conforman o que forman parte de estos sujetos obligados en la norma. Este artículo 9 lo vamos a desarrollar más adelante. ¿Vale? A nivel local tenemos que
conocer la arquitectura institucional y los entes de control que están por encima y están salvaguardando y verificando esta obligación. Tenemos que conocer y luego vamos a desarrollar la UNIF, que es la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, órgano centralizador encargado de procesar y analizar el sistema integrado de administración de riesgo, que son remitidos y deben ser remitidos a al organismo correspondiente por los sujetos obligados. La ONCOF, la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada, el órgano rector nacional responsable de control y supervisión de estos delitos, y a nivel sectoriales, ya por rubros específicos, tenemos a la SUDEBAN para el sector bancario, a la SUDESEC para el sector asegurador, a la SUNAVAL para el mercado de valores, y esta Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada tiene un registro de sujetos obligados para entes no regulados por leyes especiales. O sea, ¿qué quiere decir esto? Los sujetos obligados establecidos por la norma que no están regulados por la SUDEBAN, que no están regulados por la SUDESEC, que no están regulados por la SUNAVAN, deben estar registrados ante la ONCOF a través de este registro único de sujetos obligados. Luego vamos a desarrollar esto. Entonces, el artículo 9, ya la norma local, este artículo 23 en la normativa venezolana está registrado en la ley contra la delincuencia organizada, en su artículo 9, que considera los sujetos obligados de conformidad con esta ley, y hay 10 numerales, ¿vale? Y va desarrollando el tipo de actividades por categoría, le ponen un nombre de los sujetos que van a ser obligados, pero señala el 9, los abogados y abogadas, compañeros abogados que nos pudieran estar viendo, administradores, administradoras que también nos pudieran estar acompañando, economistas, y en este caso de manera particular, contadores y contadoras públicos en el libre ejercicio de la profesión. Repito, en el libre ejercicio de la profesión, cuando estos o estas lleven a cabo transacciones para un cliente que tenga las siguientes actividades. O sea, no siempre, no todos los contadores, sino los contadores que estén en libre ejercicio de la profesión y trabajen con clientes, y estos clientes se dediquen, uno, a la compra y venta de bienes inmuebles, a la administración de dinero o valores u otros activos de estos clientes, a la administración de cuentas bancarias, de ahorros o valores, y algo que es muy común para el contador público, para todos nosotros, cuando nos involucramos en la organización de aportes para la creación, operación y administración de compañías que se están constituyendo. Asimismo, la creación, operación, administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas relacionadas a la compra o venta de entidades comerciales. Probablemente, en algún punto, todos los contadores y contadoras públicos en el ejercicio de la profesión pudieran estar o pudiéramos estar involucrados en alguno de estos literales. Pudiera ser algo muy común. Y si cumplimos con estos requisitos, seríamos catalogados como sujetos obligados en relación a lo dispuesto en esta norma. Por lo tanto, ¿qué actividades no están obligados? O sea, ¿qué actividades no te obligan a estar catalogados de manera inmediata como sujeto obligado? La teneduría de libros, la emisión de estados financieros, la realización de auditorías, no te convierten necesariamente en un sujeto obligado, porque no llegas o no incurres en la situación dispuesta en la normativa legal. Esto sucede cuando nosotros en el ejercicio de nuestra profesión asumimos un rol de gestión sobre los activos del cliente. ¿Y cómo es esto? Se podrán preguntar. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Vamos a suponer el primer escenario, el contador como asesor, o sea, cuando yo no soy o no estoy obligado o no soy sujeto obligado. Nosotros, Carlos, un contador independiente que lleva su trabajo y lleva la contabilidad de manera externa a una constructora. Su trabajo consiste en recibir las facturas, en registrar estas facturas en la contabilidad, las compras de materiales, la elaboración de estados financieros, la parte tributaria. En este caso, Carlos es un asesor. Tiene el deber ético de estar alerta en las operaciones de su cliente normal, como pudiera ser relacionados a todo el ámbito de control interno asociado a nuestro trabajo como contadores.
Pero estas actividades no convierten a este Carlos, a nosotros contadores, en un administrador de fondos, ni están sujetos obligados ante el ONCOF. ¿Cuándo cambia? Este escenario cambia cuando este dueño de la constructora le dice a Carlos, mira, te daré una firma autorizada en la cuenta de la empresa para que seas tú quien administre los pagos a los proveedores, manejas el fondo de inversiones y organices los aportes de capital a nuestra nueva sucursal. Entonces, pasó de ser un contador externo que realizaba su trabajo de contabilidad de manera independiente y en ese momento le dieron una firma autorizada para que pueda girar pagos en nombre del cliente. Ya en ese momento pasó de ser a un contador externo a ser un potencial sujeto obligado, ya que administra los pagos de esta compañía. Por lo tanto, a partir de ese minuto, a partir de que ya comienza a tener esta firma autorizada, ya va a ser un sujeto obligado, debería inscribirse en el registro de sujetos obligados, implementar un sistema integrado de administración de riesgo, emitir reportes de actividades sospechosas, si detecta algo usual, so pena de ser procesado por legitimación culposa si algo sale mal. Entonces ya vemos que tenemos que, como contadores públicos, ser sumamente acuciosos y estar absolutamente en conocimiento de que en qué momento pudiéramos pasar de ser un contador externo a ser una persona que pudiera administrar pagos y convertirnos en un sujeto obligado. ¿Vale? En tal sentido, todos nosotros quienes estamos viendo tenemos que conocer términos básicos en el ámbito de este tipo de delitos, porque no son lo mismo. Y tenemos que diferenciar cada uno de ellos. Y en el conversatorio de esta noche vamos a enfocarnos únicamente en la legitimación de capitales. Pero conexos a la legitimación de capitales está el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, que también lo regula la misma normativa. Ya di una introducción previamente a lo que era legitimación de capitales, que es tomar dinero de fuentes ilícitas y tratar de incorporarlo a mecanismos lícitos para poder gastarlo de manera libre. Pero asociado a eso está el financiamiento al terrorismo, que es brindar recursos a actividades terroristas, pero estos recursos no necesariamente pueden ser ilícitos, pueden ser recursos lícitos que también se utilizan para financiar el terrorismo y bajo la misma lógica el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que esos son escenarios que no son tan comunes para nosotros. ¿Qué es la legitimación de capitales? Es el proceso de ocultar, disfrazar o convertir recursos provenientes de actividades ilícitas para darle apariencia de legalidad. Por lo tanto, es introducir dinero sucio, ilegal, en el torrente financiero legítimo que puede tener Venezuela o cualquier jurisdicción para poder gastarlo sin levantar sospechas sobre su origen ilícito. Se puede llamar de distintas maneras. Lo hemos escuchado como lavado de dinero, lo hemos escuchado como blanqueo de capitales, pero en Venezuela la norma utiliza de manera muy específica el término de legitimación de capitales. Por lo tanto, ¿de dónde pueden provenir este fuente de dinero ilícito? De múltiples fuentes, de distintos tipos y tipologías de actividades delictivas, desde el tráfico ilícito de droga, desde la trata de personas, desde la corrupción, desde el contrabando y fraude de delitos bancarios, desde el secuestro, extorsión y sicariato y delitos medioambientales. Y retomo la idea que daba la profesora Norca en un principio, porque los delitos de corrupción usualmente están o forman parte o tienen una arista de pública, ¿sí? Porque para que haya corrupción debería haber en líneas generales en el ámbito público un ente público, el cual origina
los fondos que puedan ser utilizados para pasar al proceso de legitimación de capitales. ¿Quién no se acuerda del caso Odebrecht? Que fueron fondos de muchos estados involucrados en esas actividades ilícitas. ¿Vale? ¿Qué tienen que conocer o qué tenemos que conocer nosotros como contadores? Tenemos que conocer el proceso de legitimación de capitales y de manera muy resumida, el proceso de legitimación de capitales tiene tres etapas y esto está absolutamente estudiado y documentado y pudiera formar parte de, otro curso, de otro conversatorio. Pero de manera muy resumida, debe haber un dinero obtenido de manera ilícita y esos fondos ilegales o ilícitos deben ser colocados en el sistema financiero real, legal, lícito de un país. Por lo tanto, se busca que ingrese al sistema bancario. Ahí se conoce lo que es llamado vulgarmente como el pitufeo, pero también puede ser compras de bienes de alto valor, joyas, obras de arte, escultura, que se utilizan y se compran usualmente en efectivo y de la negociación de la colocación de esos fondos en un sistema lícito, hay que tratar de diluirlo, de tratar de que sea imposible rastrear el origen de esos fondos y desintegrarlo. La manera usualmente que se busca para desintegrar esos fondos es convertir esos fondos o esos montos muy elevados en transacciones muy pequeñitas y realizar múltiples transacciones de muchísimas capas que le den opacidad al origen y al destino de esos fondos. Eso usualmente se conoce con el nombre de estratificación. Utilizar muchas transferencias de distintos fondos, de distintas fuentes a distintos bancos, y ir y volver, utilizar cuentas bancarias en muchísimas jurisdicciones, paraísos fiscales, crear empresas de maletín y hacer compras y ventas ficticias entre ellas y tratar de ocultar la mayor cantidad de fondos que son obtenidos de manera ilícita. Y lo último es llevar esos fondos a negocios lícitos que permitan gastarlos de manera legal. O sea, convertir esos fondos ilegales en fondos transparentes que puedan gastar el grupo delictivo en el mercado y en el libre comercio sin levantar ningún tipo de sospecha. Por lo tanto, se pueden crear negocios lícitos, pueden utilizarse para la compra de bienes y raíces, pueden utilizarse de múltiples factores y hoy en día tenemos que estar muy atentos y muy conscientes de la vinculación de toda esta trama y de toda esta proceso, porque no es una sola cosa, es un proceso. Y cómo estamos ahora introduciendo el tema de las criptomonedas como mecanismo de utilización de pasar estos fondos ilegales con mucha mayor facilidad a mercados legales. Entonces, señales de alerta para nosotros, el contador público en relación para la estimación de capitales. Y esto nos sirve, estas señales de alerta nos sirven, por un lado, para nosotros, contadores públicos, para ustedes, amigos y colegas que nos están viendo en este momento, que están en el ejercicio libre de su profesión, pero también para los que están en relación de dependencia. ¿Qué debemos estar atentos? Si las operaciones no concuerdan con actividad económica declarada por el cliente, si no es consistente. Si hay una gran cantidad de efectivo, se maneja una gran cantidad de efectivo y la razón y la lógica del comercio no justifica la existencia de tanto efectivo. No sé si ustedes lo han podido determinar, ya no lo he visto tanto, pero en algún momento lo vi mucho, que yo o nosotros íbamos a comprar en algún negocio, entonces te sacaban un punto o ibas a pagar en otro punto de otro comercio. Entonces no le pagabas a la cuenta bancaria asociada a ese comercio, no, le pagabas a otro comercio que no correspondía al punto que tú le estabas pagando. Otra cosa que tenemos que tener en consideración, el fraccionamiento de depósito, ¿sí?
porque pudieran haber o no depósitos o transacciones en pequeños montos, pudiera ser para evitar o limitar reportes o crear un pitufeo. Un uso de numerosas cuentas bancarias en muchas jurisdicciones sin justificación económica y adicionalmente nosotros que estamos en una franja fronteriza, pues la utilización de cuentas quizás de Colombia o de Brasil o de Panamá, ¿sí? Pudiera suceder en algunos de nuestros clientes y pudieran haber transferencias de fondos a paraísos fiscales dentro de algunos de nuestros clientes, o el uso de estructuras corporativas de empresas sin actividad comercial o aparente, a los cuales se destinan fondos, ¿sí? Tenemos que estar alerta de estas señales. De todas maneras, la UNIF luego, vamos a ver más adelante, da un listado enorme de señales de alerta de las cuales nosotros tenemos que estar conscientes. ¿Sí? Entendido eso, tenemos que pensar con un enfoque basado en riesgo. Es el proceso de lo cual los sujetos obligados, ya sea que nosotros seamos sujetos obligados o que trabajemos para un sujeto obligado, debemos tener un enfoque basado en riesgo. Eso nos obliga a identificar, a evaluar y a entender todos los riesgos relacionados con legitimación de capitales, con financiamiento del terrorismo y con el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva a los que están expuestos y mitigar dichos riesgos de forma eficaz, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que conocer la evaluación de riesgo, tenemos que conocer las matrices de riesgo, cómo las podemos elaborar, de qué manera pudieran estar constituidas, y eso pudiera ser un tema interesantísimo de estudio para investigaciones en futuros maestrantes o especialistas en estas áreas, ¿vale? Entonces, no todos los clientes que tenemos nosotros, ni todos los servicios que pudiéramos tener nosotros, representamos la misma amenaza. Por lo tanto, debemos conocer y saber manejar y tener un enfoque basado en riesgo en nuestras actividades profesionales, ¿vale? ¿Cómo vamos a identificar estos factores clave? Para evaluar el perfil de riesgo, entonces yo soy contador público externo o me manejo de manera independiente y va a llegar a mí o se topa o me toca la puerta un potencial nuevo cliente. Yo como contador público debería, antes de aceptar a ese nuevo cliente, antes de aceptar ese encargo, analizar por lo menos un pequeño análisis de riesgo de ese cliente. ¿Qué se puede sugerir? ¿O qué podemos sugerir que podamos evaluar como factores de clave antes de aceptar ese nuevo encargo, ese nuevo cliente? ¿Quién es ese cliente? ¿Quiénes son los propietarios de esa compañía, de esa empresa? Sus antecedentes, qué actividad económica han tenido, si es una persona políticamente expuesta y qué es una persona políticamente expuesta. Son aquellas personas que han o que tienen cargos políticos de relevancia en este momento en el ámbito público. Pero no solamente estas personas, o sea, que estas personas que tienen en este momento estos cargos públicos importantes. Estas personas políticamente expuestas se extiende a sus familiares, a sus padres, a sus hijos, a su pareja. Entonces, esta empresa es de la esposa de algún político, es del padre de algún político, que lo convierte en una persona expuesta políticamente. Deberíamos conocer esto. Este encargo va a ser recurrente, va a ser puntual. Vamos a administrar directamente los activos de este cliente o no. O tiene sucursales en paraísos fiscales o zonas fronterizas, donde hay mucho flujo de efectivo. Pensemos en la zona fronteriza con Colombia, que de repente pudiera manejar muchísimo efectivo. Y es una relación presencial. Vamos a tener contacto con el cliente de alguna manera o vamos a trabajar de manera electrónica y remota con este cliente. O sea, lo podemos conocer, no lo podemos conocer. Son los factores que nosotros deberíamos considerar antes de aceptar un nuevo cliente que forme parte de nuestra cartera como contador público independiente. Por lo tanto, antes de iniciar este trabajo, deberíamos hacer una matriz de este cliente y clasificarlo de alto, moderado y bajo. Y esta matriz, en línea general, deberíamos
tener un factor de probabilidad, o sea, qué probabilidad que pudiera haber un elemento de riesgo relacionado con este tipo de delito y el impacto de esto si pudiera o si sucediera para nosotros legalmente o reputacionalmente, y debemos tener siempre, y esto es una premisa nosotros como profesionales, permanente escepticismo profesional, y si tenemos las dudas, pues no deberíamos o deberíamos evitar involucrarnos en empresas que pudieran ser potencialmente ficticias o que no tengan ningún tipo de respaldo de las operaciones que manifiestan tener. Otro elemento que debemos conocer es que deberíamos, el artículo 11 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, debería, para los sujetos obligados, tener una política de diligencia debida del cliente. Lo utilizan mucho los bancos. Es el deber que tienen estos sujetos obligados de identificar y verificar la identidad del cliente actual o de los potenciales clientes utilizando los documentos o fuentes independientes, o sea, que formaría parte de la evaluación de riesgo que vimos en la lámina anterior. Por lo tanto, está terminantemente prohibido, y nosotros como contadores públicos y nuestro deber ético y nuestra experiencia profesional deberíamos mantenernos alejados de clientes potencialmente arriesgados o que sean anónimos o que detectamos que pudieran ser ficticios o que su información no coincida con los sustentos documentales que bien pudiera tener. Y el conocimiento de su cliente no se agota al inicio. Debería haber un monitoreo constante de las transacciones de este cliente, de este sujeto obligado, o si nosotros somos sujetos obligados, para asegurarnos que coincida su perfil con el origen de los fondos. De repente, empresas que manejan un alto volumen de ingresos y no corresponde al perfil de esta persona, y esto es algo que los bancos toman mucho en consideración. ¿Vale? Entonces, esta diligencia debida debería tener por lo menos 4 aristas. Identificar al cliente. ¿Es quien dice ser? ¿Sí? Hay que asegurarse luego que quien dice ser es el que sea. Luego, identificación del beneficiario final y el entendimiento con propósito. Serían las 4 aristas que deberíamos tener y conocer nosotros como contadores públicos, que ya que seamos sujetos obligados o trabajemos para un sujeto obligado para recomendarle a la directiva de esta compañía o de esta empresa que implemente los mecanismos de diligencia debida para sus correspondientes operaciones. ¿Vale? La misma norma dispone en artículo 10 que en Venezuela los sujetos obligados deben conservar los registros por un periodo mínimo de 5 años. Y esto incluye todo el expediente que hicimos nosotros de la identificación del cliente, la diligencia debida, todo el expediente que pudimos haber realizado nosotros, esa valoración de riesgo, toda esa información. Deberíamos tener esa información por 5 años con las transacciones, con toda la información comercial y todo eso guardado y resguardado porque en algún punto pudiera ser o no solicitado por las autoridades competentes para reconstruir potencialmente transacciones para realizar labores de inteligencia financiera, y esta es la labor de la UNIF, que es la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. ¿Sí? ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque Venezuela, y todos creo que tenemos conocimiento, es un caldo de cultivo altísimo para las actividades de legitimación de capitales. Y estamos altamente expuestos, y así ha sido validado y valorado por organismos internacionales. Para el año 2014, una institución internacional que se llama Basel dio un ranking de las jurisdicciones donde potencialmente hay mayor riesgo de incurrir en delitos asociados con legitimación de capitales, y la valora del 1 al 10, siendo 10 las jurisdicciones con mayor probabilidad o con mayores riesgos de permitir mecanismos en sus jurisdicciones que sean propicios para legitimar capitales, y 0 los países que son más
transparentes y permiten o tienen menos oportunidad de que se materialice esos delitos. Y Venezuela ocupa el quinto lugar de riesgo para legitimación de capitales. O sea que es un caldo de cultivo importante para cometer esos delitos dentro de Venezuela. Por lo cual nosotros debemos estar altamente conscientes de que pudiéramos estar rodeados de riesgos asociados a este tipo de crímenes. Adicionalmente, han escuchado, y estoy seguro que sí, de las listas negras, de las listas grises, y creo que en estos últimos meses ha sido mayor y se le ha dado mayor auge a las listas grises. Hablamos que eso lo hacía la Gafi, ¿sí? Y que hacía unas evaluaciones con cierta regularidad y evaluaba y emitía estas listas grises, listas de las jurisdicciones que permitían o no ser proclive a este tipo de delitos. En febrero de este año, o sea, hace 2 meses, la Gafi en su página web actualizó un poco la información de los países con mayor vigilancia que tienen en este momento. Y sorprendentemente para nadie, uno de los países que en este momento tiene la lupa en sus espaldas relacionado a la ocurrencia de este tipo de delitos es Venezuela. Ya hace 2 meses hizo una actualización de su evaluación de manera muy sencilla. No voy a leer todo esto, sin embargo, quiero que se lleven una cosa. La primera línea dice, en Venezuela, en junio del 2024, Venezuela asumió un compromiso político de alto nivel para colaborar con la GAFI y con el GAFIC a fin de fortalecer la eficacia de su lucha contra el blanqueo de capital y financiamiento del terrorismo. Recuerden esto, junio 2024, asumió un mayor compromiso político en la lucha contra estos crímenes. Y luego tengo subrayado, esto está relacionado a brindar una mayor garantía a todas las instituciones financieras y a las actividades profesionales no financieras designadas por la administración que están sujetas a esto. Por lo tanto, hablamos que, como vimos, artículo 9, numeral 9, creo, si no me equivoco, establecían a estas profesionales como nosotros, contadores públicos, como potenciales profesionales financieras designadas a estas medidas. Visto eso, Venezuela elaboró un Plan Nacional de Acción Preventiva 2024-2026. ¿Se acuerdan que la lámina anterior señalaba que en junio del 2024 Venezuela asumió un mayor compromiso en la lucha? Bueno, se tradujo esto en un Plan Nacional de Acción y Prevención. Es un documento que tiene un periodo es un plan que pretende ser ejecutado y inició su ejecución 2024 y culmina en este año 2026. Y este plan desarrolla todos los pasos, todos los procedimientos, todas las instituciones, todos los requisitos que la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo propone. ¿Con qué fin? Y lo dice de manera muy expresa, para tratar de buscar sacar a Venezuela de la lista gris. Esa es la meta que tiene en este momento la Oficina contra la Delincuencia Organizada, es quitarnos esa etiqueta de fomentar este tipo de delitos y pasar a mejores calificaciones. Por lo tanto, implementa todo un sistema con un grupo de entidades, organizaciones, protocolos y aumenta la presión y las obligaciones a las actividades profesionales no financieras designadas en este tipo de categoría. En tal sentido, la providencia administrativa promulgada por la ONCOF, ya hablamos que pudiéramos ser potencialmente sujetos obligados. Por lo tanto, debemos registrarnos como sujetos obligados ante la oficina. O sea, los que sean catalogados como sujetos obligados, que no estén bajo la tutela de la SUDEBAN, quienes estén bajo la tutela de la SUNAVAL, ni de la SURASEC, o sea, que están fuera de esos policías especializados, deben registrarse en este sistema, que es el registro único de sujetos obligados. Por lo tanto, si nosotros en algún momento como profesionales independientes, ya hablamos que pudiéramos incurrir en los supuestos
establecidos en la norma para ser considerados como sujetos obligados, deberíamos estar registrados ante el registro que está establecido en el ONCOF. Por lo tanto, bueno, y repito, esta obligación no es para todo contador público, es para aquellos contadores públicos que cumplen con la categoría de sujetos obligados y, en base a esa premisa, sí debería estar registrado ante el ruso. Y esto está alineado con los estándares internacionales que establece la GAFI como guardianes de la economía legal, porque nuestro conocimiento técnico puede ser utilizado para crear esquemas y estructuras que permitan la legitimación de dinero obtenido de manera ilícita y ser incorporado en el sistema económico de cualquier país. ¿Vale? La UNIF dispuso en su circular 04409 del año 2023, y esta circular está dirigida específicamente a abogados, administradores, economistas y contadores públicos en el libre ejercicio de la profesión. Y su fundamento legal, el fundamento legal de esta circular es la adecuación del UNIF y la recomendación número 20 y 23 del GAFI. Quiere decir que la UNIF toma y incorpora dentro de su normativa y dentro de Venezuela las recomendaciones del GAFI y lo asume como parte del marco normativo local. Por lo tanto, establece las señales de alerta y controles internos y directrices para la remisión de actividades sospechosas. Por lo tanto, nosotros contadores públicos que estamos inscritos en ese sistema, deberíamos reportar a la UNIF en el caso de detectar actividades sospechosas. Por lo tanto, obliga al contador público que se ha catalogado como una actividad profesional no financiera designada a implementar, como dije, un enfoque basado en riesgo y evitar que seamos utilizados como un vehículo para el lavado de activos. Entonces, en esta circular estableció y transcribió de manera expresa varias cosas, pero señala con nombre y apellido señales de alerta cuantitativas y señales de alerta cualitativas. Para las señales de alerta cuantitativas estableció, conté yo, me pude haber equivocado, 30 señales de alerta cuantitativa y 21 señales de alerta cualitativa. Estas señales de alerta cuantitativas fácilmente pudieran ser detectadas en una auditoría, con números, con revisión de estados financieros, con revisión de contabilidad, pero las cualitativas ya son más difíciles de detectar, sino ya es con un estudio del sujeto obligado, con un estudio más jurídico, pero les llamo y les insto a que los que tengan curiosidad sobre estos temas, revisar esta circular y estudien las señales de alerta para que tengan información de qué pudiera ser interesante conocer para el trabajo con nuestros clientes, pero en la cuantitativa, inconsistencia de los fondos, pitufeo, uso inusual de efectivo, manejo de criptomonedas. Hoy en día que es tan común el manejo de criptomonedas para las operaciones, las cualitativas, estructuras complejas, datos falsos, contratos con cláusulas faltantes, perfil económico incoherente, dificultad de verificar el beneficiario final, entre otros. Por lo tanto, les llamo para los que tengan curiosidad en revisar estas señales de alerta. ¿Vale? Esta misma circular dispone que los sujetos obligados y exhorta a abogados, administradores, economistas y contadores en el libre ejercicio de su profesión que estén en el marco de esta norma y trabajen con sujetos obligados, o sean sujetos obligados, a enviar a la ONCOF este reporte de operaciones sospechosas, y esta tiene en la página web y tiene un protocolo y tiene un formulario que debe ser llenado para hacer este reporte de actividades sospechosas. ¿Vale? La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada dispone en su artículo 7 que debemos prestar atención y debemos obligatoriamente informar a través de este registro de actividades sospechosas al UNIF para que ésta evalúe esta denuncia y, en dado caso, remita al Ministerio Público. Este reporte de actividades sospechosas no es una denuncia penal, por lo tanto, no requiere las formalidades y los requisitos de una denuncia penal. Pero en este artículo 13, en su último párrafo, que no lo transcribí, establece una multa
y establece sanciones si tú, sujeto obligado, no informaste debidamente de una actividad sospechosa. O sea, el incumplimiento de esta obligación acarrea sanciones. Luego, la UNIF usualmente cada 6 meses emite en su página web unos informes. Y estos informes están o toman como insumo los reportes realizados por el RAS, el reporte de actividades sospechosas. Entonces compilan todo este reporte de actividades sospechosas que hacen todos los sujetos obligados y cada 6 meses establecen un reporte que tú te metes, ingresas a la página web y puedes ver este reporte con las conclusiones a las cuales llegan. Entonces, del último reporte, o sea, el semestre del año 2025, vimos elementos que me pudieran llamar la atención y que me creo oportuno traerles para ustedes. Primero, que los reportes de actividades sospechosas recibidos por la UNIF solo han ido incrementando de manera importante desde el año 2022. O sea, están creciendo los reportes realizados por los sujetos obligados ante la UNIF. Por lo tanto, el consolidado del año 2025 fueron 2.429 reportes. Esto lo tomé yo directamente del reporte, estos gráficos y esta información. Por lo tanto, vemos que ha ido aumentando. Seguidamente, dispone lo siguiente. En otro cuadro, ¿cuáles son la mayoría, de dónde proviene la mayoría de estos reportes? Y la mayoría de estos reportes provienen del sector bancario, pero los registros y la notaría resulta que también están obligados a enviar estos reportes de actividades sospechosas. ¿Sí? La mayoría de las personas reportadas son venezolanos y pocos son extranjeros. Vemos que en mucha menor medida está la parte de seguros, bingos y casinos y criptoactivos. Venezuela en su conjunto. ¿Vale? Aquí está la variación porcentual de los reportes de actividades sospechosas, encabezado por Carabobo, pero sorprendentemente Mérida, y yo creo que la mayoría de las personas que nos están viendo en este momento pudieran ser de Mérida, ha incrementado prácticamente, ha duplicado los reportes enviados a la UNIF del año 2024 al año 2025. El año 2024 fueron 36 y este año, segundo periodo del año 2025, subió al 71, por lo tanto aumentó en un 97% los reportes de actividades sospechosas, uno de los más altos. Y me parece interesante entonces poder traer que en Mérida, nosotros mismos, en nuestras localidades, hay personas que están haciendo estos reportes de actividades sospechosas. Cuando investigo con más profundidad, me doy cuenta que la mayoría de estos reportes lo hace la banca, el sector bancario. ¿Vale? Ya estamos culminando con actividad de esta noche. Vamos a cerrar con el régimen de responsabilidades y sanciones. Pues estamos nosotros, todos nosotros, sujetos a multas, a responsabilidad civil y administrativa, ¿vale? Para los que trabajan para mercados de valores, para seguros, para bancas, ya ellos, sus propias normativas específicas de estos sectores, ya establecen multas importantes por incumplimiento de deberes o relacionados a presentar datos falsos. Y se calculan en base a unidades tributarias o el tipo de cargo. Y también establecen la prohibición de ejercer actividad profesional o cargos directivos por lapso de 10 años. Penal. Aquí la acción típica penalmente es convertir o transferir, ocultar, encubrir origen ilícito de bienes o capitales y establece la ley orgánica contra la delincuencia organizada. Hay una parte amplia de las sanciones, pero usualmente cada una de ellas va en un rango que pudiéramos decir desde 10 hasta 15, pero hay otros que establece también multa y es imprescriptible. Es un delito que no prescribe y lo asumen como un delito doloso. Esto quiere decir que
pudiéramos incurrir nosotros en un delito doloso. Esto quiere decir que probablemente no estemos muchas veces conscientes de que estamos insertos en un esquema delictivo, pero nuestra responsabilidad en ese caso sería por negligencia como pena principal y pudiera haber privativa de libertad si se determina nuestra participación, ya sea dolosa o culposa en este esquema delictivo. Y finalmente, pues, nosotros, contadores públicos, nos debemos a una federación y nos debemos a un colegio de contadores públicos que también tiene sus sanciones disciplinarias y nuestra profesión. Nosotros, contadores, los amigos abogados, los amigos administradores, tenemos un marco deontológico al cual tenemos que regirnos y pudiéramos ser sujetos a medidas disciplinarias por violaciones a las normas éticas relacionadas con la detección y prevención de estos delitos. Ya con esto estamos cerrando esta actividad, 8 de la noche, creo que se ha cumplido la programación y establecemos 4 conclusiones finales para cerrar la actividad del día de hoy. La prevención de estos delitos no es una tarea exclusiva de los bancos, no es exclusiva de las aseguradoras, no es exclusiva del mundo de valores, es todo o todos los sujetos que se consideren actividades profesionales no financieras designadas y el contador público, como ya lo vimos, en condiciones especiales, pudiera pudiera ser catalogado como sujeto obligado o trabajar para un sujeto obligado, lo lleva a estar consciente de toda esta información y la ignorancia no exime la responsabilidad. 2, no basta con ser honesto, hay que ser diligente. Tenemos que estar informados con estas actividades, con estas formaciones. En este caso, pues traer la felicitación al posgrado en Ciencias Contables, de permitir y divulgar estos conocimientos a todas las personas que nos están viendo en este momento, 48 personas, y yo creo que esa es la intención del posgrado en Ciencias Contables, en seguir ampliando y fortaleciendo las competencias técnicas de todos los colegas dentro de Mérida y todas las personas. Y yo creo que este pudiera ser el pie para ir ampliando este tipo de formaciones y hay que estudiar. Por último, este registro de actividades sospechosas no es traicionar al cliente, es proteger nuestra fe pública y nosotros también estamos obligados a tener un trabajo ético y garantizar el sistema financiero nacional y estos reportes de actividades sospechosas son totalmente confidenciales. Y hay que estar constantemente estudiando. La delincuencia organizada ahora está utilizando los criptoactivos muchísimo, las empresas fachadas. Y hoy en día, y desde hace un par de años, y yo creo que ya muchísimo este último 2025 o principio de 2026, el pago de criptoactivos está siendo cada día mayor y creo que va a seguir creciendo la utilización de estos medios de pago para las transacciones económicas de los potenciales clientes. Por tanto, tenemos que alineados con lo otro, estar constantemente al día y evolucionar a la par de lo que lo hace la tecnología. Revisen las circulares del UNIF, revisen la UNCOF, revisen todas las normativas y pues les agradezco estar esta noche con nosotros, a la posgrado por invitarnos, agradezco toda su participación y dejo abiertos los micrófonos y el chat también lo estoy leyendo en este momento. Y si alguna persona tiene alguna pregunta, algún comentario, pues yo creo que estamos abiertos a escucharlo. Y como les digo, yo creo que esto va a ser pie para otras actividades. Veo que la contabilidad UBOC levantó la mano. No sé si quieres abrir el micrófono o escribir tu pregunta. Hola, colega Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la información. Quería preguntar, cuando hace poco en Venezuela hubo una ola de seguimiento con relación al tema de los cambios de efectivo para efecto de algunos comercios que estaban tratando de capitalizar parte de sus recursos líquidos que estaban en bolívar y que se convertían en dólares, y había como cierta, decirse, seguimiento exhaustivo al respecto. ¿Eso era en sí un acto ilegal o
iba a ser ilegal siempre y cuando de dónde provenían dichos recursos. O sea, lo que va a ser ilegal es de dónde provienen los recursos o la acción en sí del cambio de efectivo. Yo creo que estás Gracias. mezclando dos tipos distintos, porque en algún momento el Ok. cambio y el tipo de cambio y las transacciones bolívares dólares en su momento fueron en sí un delito. Y eso pudiera estar asociado o no con el origen de esos fondos que pudieran haber sido lícitos o no. Pero entonces lo importante ahí sería primero conocer cuál de los dos potenciales delitos fueron los que si trataron de investigar. No lo conozco en ese momento, pero sí sé lo que tú dices. Y ahora, creo que lo más importante y lo que tienes que conocer y todos nosotros, que probablemente ese tipo de fiscalizaciones solamente vayan a incrementar en estos meses y en estos años, porque la situación hoy en día económica en Venezuela y política va a obligar a muchos sujetos obligados a poder demostrar el origen de sus transacciones y de sus fondos. Por lo tanto, tenemos que estar bien pilas con eso y conscientes de esa situación. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti. No sé, profe, abrimos el micrófono, una palabra de despedida, profe. Profe Norca. Bueno, no importa. Luis, saludos Luis, saludos Rosaura, saludos Sí, Erika, saludos Lenín, saludos Joan, saludos Luis Reaño, compañero, saludos Mercedes, gracias por tus palabras, muy claro. La compañera Mercedes dice por el chat todo muy claro. Eso también abre el debate de la importancia de establecer un contrato de servicios altamente recomendable. Yo creo que ningún contador, ningún profesional debería trabajar o prestar sus servicios profesionales sin la existencia de un contrato de que un establezca las contrato. Ujú. obligaciones y los deberes de las partes. Eso debería ser obligatorio, sería y Es obligatorio y obligatorio, responsable. es Sí, obligatorio, el código de ética lo establece obligatorio. sí. Quería comentar a todos que pareciera cada vez, sobre todo para el área de los contadores, mucho más importante la aplicación del manual del código de ejercicio, del código de ética para profesionales de la contabilidad, porque una de las amenazas que ha estado en estas nuevas versiones del código, por lo menos desde el código 2012 hasta el que salió ahorita, 2025, es la amenaza de abogacía. Y cuando nosotros nos incorporamos a manejar dinero de los clientes, perdemos independencia. Y esa amenaza no se mitiga, sino con cerrar las cuentas con el cliente. Entonces, pareciera que se está poniendo mucho más en vigencia que trabajemos el código otra vez, que recordemos cuáles son nuestras amenazas en el ejercicio profesional para estar atento a esta situación, porque evidentemente, como Daniel explicaba, finalmente está en riesgo es nuestra libertad personal. Y siempre somos la cuerda floja, ¿no? Los abogados, los asesores, los contadores somos los que terminamos eh, poniendo en riesgo nuestra libertad personal y los dueños pareciera que no tanto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El otro comentario que les quería decir es que el análisis de riesgo ha estado presente en la norma contable obligatoria desde 2004, cuando salió el documento de costos sobre control interno más base riesgo. Lo que pasa es que a veces en el mismo ejercicio profesional se nos va el día como en lo rutinario y vamos dejando de lado lo importante. Entonces, desde 2004 estamos obligados a hacer los análisis de riesgo y las matrices de riesgo para la evaluación del sistema de control interno. Y con las reformas que han hecho en 17, 18 y 23, necesitamos, y sobre todo en el 23, todo el tema contexto y la cultura organizacional del gobierno corporativo frente a este tipo de delitos, hay que revisarlo como parte del trabajo del auditor. A pesar de que no seamos sujetos obligados, es obligación por la normativa internacional que nosotros debemos seguir. Entonces lo que estamos es como uniendo cabos, ¿no? Uniendo puntos porque pues no Ujú. manejábamos mucho la ley de legitimación de capitales en el país, escuchamos cosas, vemos que hay gente involucrada en acciones difíciles, pero cuando uno revisa todo lo que ha trabajado el IFAC en razón a contabilidad y sus órganos asociados, se da cuenta que ellos ya tenían visto el problema, ¿no? Y nosotros estábamos como muy rezagados. Pero ahorita es el momento de unir todo y hacer una muy buena estimación de los riesgos del entorno
para ver cómo nos vamos a mejorar. Este primer conversatorio sobre el tema, estamos con el Colegio de Contadores, estamos por sacar un taller de riesgos, de evaluación de riesgos del entorno y control interno. Y con el profe Daniel estamos trabajando un taller sobre esto, ¿no? Sobre cómo prepararnos para poder detectar un riesgo de legitimación, cómo actuar, cómo hacer el informe, pero ya eso sí sería un taller de más horas, pero sí, dada la situación que estamos viviendo y todo cómo se está moviendo, era muy importante que iniciáramos con una charla motivadora a que comenzáramos a entender que esto es un problema, que Venezuela está metida en un problema y que nosotros como profesionales que manejamos la información financiera o los abogados que son los que asesoran y van a proteger al cliente y a los propios profesionales, estamos metidos en una situación que debemos estar alerta. O sea, no estamos en el puesto 100, estamos en el puesto 5 de riesgo de legitimación de capital. Entonces, eso es como que siempre nos destacamos porque estamos en primeros lugares donde no debemos estar, como el índice de pobreza o el índice de inflación. Pero bueno, esa es la realidad que nos toca vivir y tenemos que luchar por salir de ese cejo. Y eso solo depende de que nosotros hagamos el trabajo como debe hacerse. No me queda más sino que agradecerles, pedirles que estén atentos a los próximos conversatorios que vamos a tener. Muchísimas gracias a Daniel, que siempre está dispuesto a colaborar, a ayudar en todo esto. Eh, de ustedes está que sigamos aprendiendo, que estén atentos cuando saquemos el taller para que participen, estén con nosotros. Y pues nada, esta es su casa y ya estamos preparando nuestro siguiente conversatorio para el mes de mayo. Vamos a tener también nuestras charlas en mayo. Seguramente va a ser un tema de los que estamos abordando. La pregunta de José hace rato sobre los cambios de efectivo. También vimos negocios que dieron descuentos hasta el 30% si se pagaba en efectivo en divisas, como una Lo siguen manera de haciendo hoy. capitalizarse. Siguen haciéndolo. Ellos reciben la divisa, el problema es el origen de esa divisa. Y que finalmente queda para la administración tributaria una transacción que se hizo en bolívares, la pasaron en dólares en efectivo, pero todo aparece en bolívares y no pagaron el impuesto a las transacciones financieras. Entonces ahí se empieza a abrir otro, se veía otro problema. Pero estamos viendo que ya autorizaron, por ejemplo, transacciones con Binance a través de los bancos. Se volvieron a abrir PO2P. Eso también es una señal de alerta que tenemos que cuidar. Entonces hay muchísimo que estudiar, muchísimo que trabajar, este es su espacio. Igual ustedes pueden por el correo, por el Instagram, decirnos qué temas quisieran que abordáramos, que sean de actualidad y que con muchísimo gusto nosotros vamos a tratar de poderlos organizar y traer para acá para que lo podamos discutir entre todos. Muchísimas gracias nuevamente y buenas noches. No sé si alguno tiene un comentario final, si no, bueno, tenemos muy buenos comentarios en la presentación. Me pregunta si podemos tener la presentación disponible, Daniel. La grabación sí va a quedar disponible en el canal del posgrado, pues es @pccula en YouTube. Allí va a estar la grabación mañana o pasado mañana cuando la bajemos, acomodamos y la subimos. No, la presentación se la puedo dar a ustedes y si está la lista de personas inscritas en el Sí, formulario, claro, pues tenemos con el, los correos.